Muy buenos días para todos mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy tenemos la alegría de tener una visita muy maravillosa, nuestra hermana Karen Liferti, que es una hermana que viene de los Estados Unidos y nos da esta serenata que tuvimos en la adoración y bienvenida. Tenemos hoy el estudio del capítulo 11 del libro de Isaías. El capítulo 11 que vamos a ver en esta mañana es un capítulo lleno de expectativas futuristas. ¿Has pensado en el mañana? ¿Cómo llevamos el planeta? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Pobrecitos nuestros nietos, ¿qué les va a tocar? ¿Sabes qué hay de maravilloso aquí en la Biblia? Hay esperanza para los que tenemos fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Maravillosamente, el libro de Isaías nos habla acerca del Mesías, de la venida gloriosa del Mesías y de las cosas tan preciosas que vienen de acuerdo a la profecía. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios de poder, de gracia, Dios de misericordia y de bondad, delante de ti venimos, amado Señor, a darte gracias, Padre amado, a pedirte, Padre celestial, que nos llenes de tu divina presencia, que nos des de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para comprender, Señor, que todo lo que escribiste, lo escribiste con el propósito de nutrirnos, de pulirnos, de perfeccionarnos, para que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Danos, Señor, tu divina gracia para comprender cada día más de ti. Pedimos, amado Padre, tu preciosa bendición y te damos gracias, Señor, porque en tus manos, amado Dios, nuestra vida y nuestra vejez es hermosa, Señor. Gracias por todo y en todo, precioso Dios. Oramos también por Jerusalén, la ciudad del gran Rey, por la paz de Jerusalén. Oramos por Colombia, oramos por cada necesidad individual que tú conoces. En medio, Señor, de tu casa, Padre Celestial, ayúdanos, bendícenos, llénanos de tu divina presencia. Te damos gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Una pequeña introducción antes de entrar a este capítulo es que este capítulo es un capítulo maravilloso, pero desafortunadamente a veces tendemos a portarnos como los niños malcriados que cuando sirven los platos de almuerzo están mirando ¿qué? ¿Cuál es la presa más grande? Este capítulo es un capítulo que está enfocado hacia la nación de Israel, hacia el pueblo judío, hacia el futuro glorioso del milenio del Rey y de la nación judía, cuando recupere la nación judía su corazón por Dios y Dios haga del pueblo de Israel la capital del mundo. Entonces uno diría perfectamente, oiga, ¿pero todo para los judíos? No. ¿Cuántos años llevamos de gracia? Vamos 2020 años en los que Dios ha derramado su multiforme gracia sobre el pueblo gentil y a nosotros nos han dado buffet. ¿Por qué nos vamos a quejar si al pueblo judío se le va a dar una gran bendición? Porque Dios es el que hace todas las cosas según los designios ¿de qué? De su voluntad. Este capítulo 11 es un capítulo maravilloso que nos llena de gozo de ver cómo la misericordia de Dios se extiende sobre el pueblo de Israel y de cómo a la final el pueblo judío, el remanente de Israel, será salvo y de qué manera más maravillosa cuando Dios haga proezas sobre esa nación. Entonces, iniciamos en el capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? El papá ¿de quién? De David. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cosas tan maravillosas que de la descendencia de Isaí, de la descendencia de David, y David fue un rey, entonces vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando se referían a Jesús y le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces aquí tenemos la descendencia real del Mesías. El Mesías es heredero al trono y él es el rey prometido del pueblo judío. Que los judíos en este momento no lo creen, no lo reciben, lo rechazan. Todo eso es verdad, pero todo eso tiene solución. ¿Para quién? No hay nada imposible. Para Dios. Y vamos a ver qué cosas maravillosas hará Dios
Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El Mesías, príncipe, el heredero al trono, el rey de Israel, se dejará ver. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, Dios habla acerca del futuro tan maravilloso y misericordioso que Dios tiene para la nación judía. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién va a hacer esto? Dios, de una manera sobrenatural. El pueblo judío será verdaderamente limpio, verdaderamente santo, verdaderamente consagrado, verdaderamente temeroso de Dios. Verso 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestro corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué es esto? Una cirugía de las más difíciles, cirugía de mente, de corazón, cirugía de todo. El Señor creará en el corazón, en lo más profundo del ser de cada judío, un hombre nuevo. Un hombre nuevo, regenerado y transformado, y les quitará el corazón de piedra, les dará un corazón de carne. Y cuando tengan toda esa transformación en el quirófano de Dios, entonces los judíos se quitarán la venda de los ojos y entenderán: al que matamos era el verdadero. Nosotros lo matamos, lo ultrajamos, le hicimos todas esas atrocidades, y ellos van a sentir la culpa y van a llorar, y su corazón se va a rasgar y van a reconocer a su Mesías. Y el Señor, bondadoso y misericordioso, los perdonará, los abrazará, y el pueblo judío será el pueblo santo de Dios. Y todo esto ocurrirá en el tiempo profético del milenio. Dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este verso 27 es supremamente importante. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿De qué habla Dios cuando le habla a los judíos de los estatutos, preceptos, decretos y mandamientos? ¿De qué nos está hablando? De esto. ¿Qué es? Todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que el mundo se inventa hojas de ruta para la paz, convenios de paz, acuerdos de paz? ¿Sabía usted que la solución a los problemas, a todos los problemas que aqueja esta humanidad, es Dios? Y que la educación es la enseñanza, el buen entender y el buen obrar sobre la palabra de Dios. ¿Y sabía usted que eso no ha cambiado? ¿Y sabe que en el futuro tampoco va a cambiar? Porque Dios dijo: cielo y tierra pasarán, ¿y qué? Pero mi palabra no pasará. Este libro son las instrucciones básicas para que todo aquel que quiera llegar al cielo lo lea, lo entienda y llegue. Pero también este libro será tu muerte. ¿Por qué? Porque si tú lo obedeces te salvarás, pero si tú lo quebrantas, Él mismo te condenará. Porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Entonces seguimos leyendo aquí otro poquito, en esta parte de Ezequiel. Dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces nosotros egoístamente queremos recibir de Dios: Señor, caiga aquí con las bendiciones. Y el Señor le dice: caiga aquí con la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendiciones. Si no hay compromiso, si no hay un pacto, si no hay un acuerdo, no hay nada. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer y quiere que nosotros entendamos la manera correcta de obedecer. La Biblia está escrita en un lenguaje militar. ¿Qué significa eso? Órdenes. ¿Que demandan qué? Obediencia. La Biblia no es un libro de debate, ni es un libro para discutir, ni es un libro que está escrito
Este es el régimen interno. ¿Quieres? Conócelo y obedécelo. De lo contrario, serás destituido. Así de simple. Dios no está buscando llenar el cielo con cuanto quiera. No, Dios está buscando que el que quiera pueda llegar a ser un habitante del cielo. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Y nos lo dijo muy claro. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Al cielo entran aquellos que se esfuerzan y son valientes. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá y impío el pecador? ¿Sabes cuál es la respuesta? En el infierno aparecerá. Volvemos a nuestro estudio en Isaías, en el capítulo 2, en el capítulo 11, versículo 2, y nos viene a hablar acerca de cualidades maravillosas de este supremo ser precioso, de este Rey de Reyes. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? La plenitud del Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo es de la misma esencia, de la misma sustancia, de los mismos elementos. ¿De quién? De Dios el Padre. Quiere decir que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿son qué? Son Dios, son el mismo Dios. Tres personas distintas, ¿pero qué? Pero un solo Dios verdadero. La doctrina maravillosa de la Trinidad expresada en toda la palabra del Señor, pero que desafortunadamente muchas personas no lo entienden porque no lo quieren entender. El versículo 3 dice maravillosamente, y le haré entender diligentemente el temor de Jehová. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios le hará entender diligentemente el temor de Jehová? Una pregunta para todos nosotros. ¿Entiendes el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hay tantas cosas que nos hablan. Isaías nos dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. En los evangelios dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que tiene potestad para destruir tu cuerpo y echar tu alma en el infierno por la eternidad. Pero ¿qué más tenemos acerca del temor? Proverbios nos dice, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Pero concretamente, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es conocerlo. El temor de Dios es saber que Él es justo y sus juicios son en verdad justos. Que el día que yo esté ante su presencia, Él no va a aceptar que yo le diga, mire Señor, yo dije todas estas mentiras, pero es que me tocaba para salvar el pellejo. Eran mentiras piadosas, eran mentiras blancas, eran mentiras... ¿Qué dice Dios acerca de eso? Que los mentirosos, ¿qué? No entrarán al reino de los cielos. Así que no nos engañemos. Ya hay un diagnóstico y el juez no va a cambiar porque es inmutable. ¿Qué debo entender? Debo entender la mente de Dios. ¿Cómo entiendo la mente de Dios? Mire, desde Génesis hasta Apocalipsis es el testimonio ¿de qué? De la mente, los pensamientos, los designios y la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo entiendo la mente de Dios? Entendiendo la Biblia. ¿Y cómo entiendo la Biblia? Estudiando. Tenemos un programa de estudio bíblico para que si usted asiste puntualmente a todos los estudios que se dan en esta iglesia, durante 7 u 8 años, y de pronto nos extendimos un poquito, usted le da una vuelta a toda la Biblia. Porque es un libro maravilloso que se debe estudiar con mucho cuidado. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. Entender el temor de Dios es entender que debo vivir libre de pecado. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío.
¿Entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que siempre ha dicho. La palabra de Dios es vida para aquellos que reciben la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Pero para aquellos que la rechazan, la misma palabra de Dios resulta en ¿qué? Muerte. Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde dijo eso? Ahí dice. ¿Qué dice? Y con el espíritu de sus labios, ¿qué? Matará al impío. ¿Qué es un impío? Es aquel que no quiere saber de Dios ni pío. Ese es un impío. No le interesa. ¿Cuánta gente expresa? Ay no, déjelo quietico. Él allá y yo acá. No te equivoques. No hay puntos intermedios. Jesucristo lo dijo de esta manera. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerle cada vez más y también aprendamos a obedecerle cada vez más. Dice, será la justicia cetro de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta parte es maravillosa. Dios es justo, Dios es fiel. ¿Dónde encuentro justicia? Completa justicia. Que haya una justicia que me sacie. Vemos que desafortunadamente nuestra justicia, dice la palabra de Dios, y muy claramente que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Que la justicia de los hombres no es perfecta, es muy defectuosa, pero Dios es justo. Ahora, Dios es justo y es fiel. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor nunca me dejará, nunca me desamparará. Que el Señor, una vez que yo extienda mi mano y tome la mano de Él, el Señor nunca me soltará. A menos que yo le diga, ay, espere, es que usted suda mucho, es que yo quiero que me suelte porque yo quiero mis espacios y mi libertad. Y el Señor, ¿qué hará Dios? Abrirá su mano. ¿Por qué? Porque eso es amor. Amor es darte la libertad. ¿Para qué? Para que si quieres estar, estés, pero si te quieres ir, que te vayas. Dios respeta tu decisión. Será la justicia cetro de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta parte es algo maravilloso. Esta parte se refiere a que el Dios de nosotros es un Dios fiel, que siempre estará por nosotros. Pero el pueblo de Israel es un pueblo infiel, sí, pero Dios ha hecho promesas. Y en esas promesas Dios se remonta hacia el futuro y ve que en este momento el pueblo judío no quiere nada de Jesucristo. Y el Señor dice, algún día abrirán su corazón, algún día se enternecerán, algún día se les iluminará el cerebro y entonces algún día el remanente de Israel será salvo. Versículo 5 nos viene a hablar de esa majestuosa realidad que vendrá en un futuro después de una aterradora tribulación y gran tribulación. El mundo está en una carrera de autodestrucción impresionante. Estamos haciendo lo mejor que podemos para destruir este planeta. Y en él, nosotros. Y hará el hombre todo cuanto puede para destruirlo, y cuando llegue a un futuro realmente la tierra quedará muy maltrecha. Pero cuando Jesucristo regrese, habrá un reverdecer de gracia y de gloria impresionante. Y eso es lo que vamos a leer acá. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Qué quiere decir eso? Lo que puede hacer el Todopoderoso. ¿Qué puede hacer el Todopoderoso? Todo. Los animales depredadores dejarán de ser depredadores. Y muchas cosas maravillosas acontecerán. La vaca y la osa pasearán. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. No, a mí, yo no me como ese cuento. Luego el que lo hizo no puede pronunciar con su propia palabra que coma paja y que comerá paja. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? El grandísimo rey de Babilonia, y Nabucodonosor salió a los jardines colgantes de Babilonia y miró semejante esplendor y dijo, ¿qué? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria mía con la fuerza de mi brazo? ¿Y qué pasó en ese momento? El Señor le dijo,
7 años. 7 años de burro y burro serás. ¿Y qué pasó? Burro fue. Con las bestias del campo y el rocío de la mañana caerá sobre ti y comerás, ¿qué? Paja. Y 7 años el rey Nabucodonosor estuvo, ¿qué? Como bestia. ¿Por qué? Porque no entendió. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, lo que viene acá es maravilloso y es que la tierra va a ser regenerada directamente por la mano de Dios, por la intervención divina. Dice el verso 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. ¿Qué significa eso? ¿Has visto serpientes? ¿Has visto de pronto que una culebra casi te muerda? ¿Has visto? Se siente miedo. A veces son muy rápidas, una cascabel, una cuatro narices. Son terribles. A veces uno no ve una culebra cuando ya está buscando la macheta, el asadón para matarlas, el barretón y lo que encuentre para matarlas. Ahora, esto es una transformación impresionante. Mira lo que sigue acá. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Esto es algo maravilloso y algo impresionante y algo prácticamente imposible. Llegará el día, y el día viene, en donde Dios se proveerá de pastores incorruptibles, pastores 100% dedicados, pastores consagrados, pastores que de verdad sientan un vívido temor ¿de quién? De Dios. ¿Y sabe de dónde son esos pastores? Todos judíos. ¿Y sabe a qué instituto bíblico han ido a estudiar? No. Dios les dará por obra y gracia del Espíritu Santo a los judíos la capacidad maravillosa de entender y enseñar la palabra de Dios como agua. Pero también les dará el temor de Dios. Y enseñarán la palabra de Dios. No habrá, como cuando vino Jesús, 12 apóstoles. Habrá miles, ¿de qué? De predicadores en Jerusalén, predicando abierta y limpiamente la palabra de Dios. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué quiere decir este versículo 10? Este verso 10 es maravilloso. Quiere decir que el pueblo judío reconocerá y confesará su pecado, reconocerá que mataron, torturaron, que crucificaron ¿a quién? A su Mesías. Cada judío lo entenderá, cada judío llorará por su pecado. Y cuando ellos confiesen su pecado y cuando ellos abran su corazón al Señor, el Señor misericordioso los perdonará. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Primera de Timoteo 2, 5 nos da un verso muy precioso aclarándonos que solo hay salvación en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice Primera de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay testimonio y la vida de Jesucristo partió la historia del mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque solo en Él hay salvación. Y el pueblo judío, que es el pueblo escogido por Dios, pero que no ha creído, tiene que creer ¿en quién? En Cristo para ser salvo. Y llegará el momento en que el pueblo judío creerá. ¿Cuándo? Cuando la excusa de la humanidad que siempre presenta, que regularmente presenta, se quite. ¿Cuál es? Yo no creo en lo que no veo. Lo que dijo Santo Tomás. ¿Qué dijo Santo Tomás? Hasta no ver, no creer.
Y el Señor se le apareció y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí sí, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Una cita maravillosa que está en Oseas 11:10 y nos habla de ese momento sobrenatural, libro de Oseas, capítulo 11, versículo 10, dice lo siguiente, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. El día que usted escuche el rugido de un león, también temblará. El día que los judíos escuchen el rugido del león de Judá, temblará. Pero de una manera sobrenatural, cuando Dios transforme su mente y les dé corazones de carne, ellos dejarán todo. ¿Y volverán a dónde? A su tierra. ¿Sabe cuándo es fácil dejar las cosas que tenemos? ¿Cuándo? Cuando las hemos perdido. ¿Sabes qué impide que muchos judíos regresen a Jerusalén? Que tienen empresas, que tienen inversiones, que tienen una vida, que tienen un mejor lugar, que tienen. ¿Sabes qué va a pasar al final de la gran tribulación cuando Jesucristo regrese? Cuando Jesucristo regrese, no regresa el Cordero de Dios, porque el Cordero ya vino. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, ¿regresará quién? El león de la tribu de Judá. Y pondrá su pie en el monte de los olivos, y se originará un terremoto tan grande, que es curioso, la ciencia actual está esperando ese terremoto. Científicamente está demostrado que ese terremoto va a venir. ¿Y qué dice la Biblia? Justo será cuando Jesucristo ponga su pie en el monte de los olivos. Justo ese terremoto va a acabar con todas las islas. Dice, las islas desaparecerán. Todos los montes también desaparecerán. Todas las ciudades del mundo caerán. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ha visto cuando pasa un tsunami? ¿Ha visto cómo deja la ola de destrucción por todas partes? ¿Cómo la gente dice, aquí quedaba mi casa y ya no? ¿Qué hay ahí? No hay nada. Con un terremoto que supere todas las escalas que los hombres tienen para medir escalas y que todo se caiga, entonces la gente aprenderá ¿a qué? A ser desprendida. ¿De qué? De lo que tuvo y que ya no tiene. Y los judíos migrarán a su tierra, ¿cómo qué? Como muchas aves migran. E Irán dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Es maravilloso ver lo que el Señor tiene pensado y los planes del Señor realmente nos llenan de esperanza. Versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Partos, Etiopía, Elán, Sinar, Hamat y en las costas del mar. ¿Qué quiere decir eso? De todas las partes donde haya judíos, regresarán a su tierra. Y levantaré pendón a las naciones y juntarán los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este versículo 12 todavía es más amplio. ¿Qué quiere decir eso? De los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte y sur, que migrarán los judíos ¿hacia dónde? Hacia Israel. Pero todo esto que tiene que ver con nosotros, la gracia ha sido derramada sobre nosotros los gentiles, pero esta gracia de Dios que tenemos ahora, debemos valorarla y debemos cuidarla. Porque en cualquier momento el reloj profético de Dios se echará a andar. Y cuando el reloj profético de Dios se echa a andar y no estamos nada lejos, entonces empezará la gran tribulación. Pero antes de que empiece la gran tribulación y la gran tribulación, ¿ya ocurrió qué? El rapto de la iglesia. Y el que esté listo se fue. Y el que no esté listo se quedó. Pastor, ¿y eso de dónde saca todo eso? ¿De dónde? De la Biblia. Seguimos leyendo aquí y nos dice,
Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí tenemos problemas entre Efraín y Judá, hermanos, que regularmente las peleas entre hermanos son bien difíciles, pero tenemos en menos de un versículo el decreto de la destrucción de los enemigos de Israel. ¿Has escuchado hablar del antisemitismo? ¿Has escuchado que en el libro de Proverbios dice todos los que me aborrecen aman la muerte? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios le dará a cada uno las goticas del jarabe que le quiere dar a Israel. Todos los que odian a Israel y que dicen el pueblo judío es un cáncer que debe ser extirpado, ¿qué les va a hacer Dios? Eso, los va a extirpar. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, cosecha. Y hay otro factor que la gente común olvida, porque Jesucristo es judío. Jesucristo nació de una mujer virgen llamada ¿cómo? La Virgen María. Jesucristo es judío y defenderá a los judíos. El pueblo judío es, ha sido, será y seguirá siendo el pueblo de Dios. Entonces tenemos todo esto, dice, y se disipará la envidia de Efraín, dejarán de pelear entre los de Efraín, que eran las 10 tribus de abajo, y los de Judá, las 2 de arriba, dejarán de pelear, al fin se unirán en un amor fraternal y maravilloso por el Dios de los hebreos. Y los enemigos de Judá serán destruidos. Si usted y yo hacemos una lista de los enemigos de Israel en este momento, más de medio mundo está metido ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que más de medio mundo será ¿qué? Destruido. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas piensan, sobre todo muchos judíos, no regresan a su tierra porque son prósperos en tierra ajena. Y muchas personas piensan que alejados de Dios pueden salir adelante, y algunos lo han hecho, pero un día Dios le demostrará a su pueblo que el mejor lugar es bajo la sombra ¿de quién? Del Altísimo. Y ellos regresarán y tendrán una prosperidad impresionante. Israel reverdecerá como el huerto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará sobre ellos. Y vamos a llegar a una parte que tiene mucha importancia también, dice, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. No es un misterio. Si yo les digo ahorita, el agua se está acabando, el agua dulce del planeta, la estamos acabando. ¿Qué está diciendo aquí? Es lo mismo. Está diciendo que Egipto, el río de Egipto, el Nilo, se va a secar. ¿Qué va a hacer Egipto cuando el Nilo se seque? Si la vida de Egipto es el agua del Nilo, ¿qué va a hacer? En los tiempos futuros, igual que en los tiempos presentes, se pagará el recibo del agua. Pero no llegará por tuberías, llegará por los medios divinos, o no llegará. ¿A qué me refiero? En los tiempos futuros habrá solo un lugar de adoración en el mundo, y se llama ¿cómo? Se llama Jerusalén. Y todo el que suba cada año a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén, no se preocupe que le lloverá en su tierra el agua que le debe caer para que la semilla germine y las plantas produzcan. Pero si usted dice, no, yo ni lo piense porque aquí tengo el Nilo y este río me echa el agua que necesito, ¿qué va a pasar? El Nilo se seca y el agua de la tierra se acaba.
y solo habrá el agua que llega por obra y gracia del Espíritu de Dios. Si usted no sube a Jerusalén a adorar, a llevar sus ofrendas, a pagar y a honrar al Rey de Reyes, no llueve. Pero ¿me puedo morir de hambre? Sí, Señor, se puede morir de hambre y muchos morirán de hambre. Porque las reglas y los mandamientos, estatutos y decretos de Dios no son negociables. Y eso es lo que muchas veces se nos ha olvidado y no hemos querido entender. Entonces dice acá, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. ¿Cómo pasaron el Mar Rojo? En seco. El Nilo se secará. Dios tiene diferentes formas de enseñarnos las cosas maravillosas de Él, de su gloria y de su poder. Vamos a Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3, 9. Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3, versículo 9, ¿sí existe el libro? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. En aquel tiempo será tan notoria, tan sobrenatural la presencia de Dios, que el que diga grosería será castigado. ¿Una sola grosería? Una sola grosería. ¿Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Ninguna. Y desafortunadamente a nosotros, hasta que no nos dan el garrotazo, no aprendemos. Y el Señor estará llenando toda la tierra y el que quiera vara se le va a dar. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda, para sorpresa nuestra. O sea que después de Cristo ya no hay diezmo y ofrenda. ¿Quién dijo? Es lo que muchas personas quieren oír, pero lo que no quieren entender es que Dios no cambia. Dios es el mismo. Sí, pero ¿qué objetivo tiene Dios con el diezmo y la ofrenda? ¿Curarte de qué? De la codicia. Ese es el único objetivo. Cuando tú aprendes a dar lo que le corresponde a Dios y a obedecer como debes obedecer, aprendes a administrar tu dinero sin codicia. Pero ¿qué es lo que no nos permite a nosotros cumplirle a Dios? ¿Sabes qué es? La codicia. Dice, en aquel día, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. ¿Conoces personas soberbias? ¿Conoces personas que miran por encima del hombro? ¿Conoces personas a las que me hablas a mí? A las que no se les puede hablar porque tienen un aire y se consideran como más y mejores que los demás. Dice acá, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. ¿Cómo es eso? Hay una lección de humildad que el Señor le enseñará a todo el mundo. ¿Sabe cuándo la gente aprenderá a ser humilde? Después de aquel terremoto que va a haber. Cuando se sienten ¿en qué? En la tierra. ¿Por qué? Todo caerá. Todas las ciudades del mundo caerán. Todas las casas serán destruidas. Todo. El versículo 2 es terrible, pero va a ocurrir. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Qué? Y dejaré en medio de ti un pueblo, ¿qué? Humilde. ¿Y qué más? Y pobre. Las palabras que muchos cristianos no quieren escuchar. Ay, o sea que Dios me profetiza pobreza. Cuando tu corazón es duro como la roca, Dios te profetiza ruina. Pero si tu corazón es tierno, Dios te prosperará.
El rey David fue un hombre que tuvo muchas riquezas. Abraham fue un hombre extraordinariamente rico. Pero preste atención, cuando Jesucristo mismo, Melquisedec, le dijo a Abraham, caiga aquí con los diezmos. ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué contestó Abraham? Sí, Señor. ¿Y pagó Abraham los diezmos? Absolutamente. David, el rey David, dijo, no es posible que yo siendo un rey, pero que yo fui un simple pastor de ovejas, no es posible que yo viva en un palacio hermoso y Dios todavía viva en un tabernáculo. Yo me voy a proponer hacerle una casa, ¿a quién? A Dios. Y Dios le dijo, muy buen deseo, David, pero tú no me puedes hacer una casa, porque tú has matado a mucha gente. Tus manos están manchadas ¿de qué? De sangre. ¿Y David qué dijo? Nada. Dijo, pero tu hijo Salomón, un hijo de tus lomos, él me edificará casa. ¿Y qué hizo David? No se puso en berrinche a hacerle berrinche a Dios. No. Dios le dijo que no. ¿Y qué hizo? No. Sin embargo, ¿qué hizo David? Ahorró tesoros, muchos tesoros. Y le dijo a Salomón, a mí no se me permitió hacer la casa, pero mira, todo esto lo he ahorrado para que tú lo inviertas en la casa de mi Dios. David fue un hombre riquísimo, pero tenía mente de pobre. ¿Dónde dice la Biblia eso? Dice que David nunca se olvidó del dulce perfume de las ovejas. ¿A qué huelen las ovejas? A todo menos a bueno. Sí. Nunca se olvidó de la miseria, de la pobreza, de donde Dios lo sacó, siendo ¿qué? Siendo nada. Nunca te olvides de tu pasado. ¿Por qué? Porque si te olvidas de tu pasado dirás como dijo Nabucodonosor. ¿Qué dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada mía con la fuerza de mi brazo? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia salvadora. ¿A quién? A los humildes. Tenemos que aprender a recordar aquellos momentos y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos maravillosamente acá que Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Volvemos, ya leímos nuestro último versículo, ¿o no? ¿Sí? Bueno. Vamos a terminar allí en Isaías, repitiendo el último versículo del capítulo 11. Dice en Isaías 11, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Jesucristo nos dijo que ¿yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios les abrirá un camino a ellos, como ya no lo ha abierto ¿a quién? A nosotros. El camino al cielo es única y exclusivamente por medio de ¿quién? De Jesucristo. Recíbelo en tu corazón, obedece sus mandamientos, dijo Salomón, uno de los hombres o el hombre más sabio de la tierra, dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos, amado Señor, tu santa bendición, que venga desde tu presencia esa revelación, Señor, para ayudarnos a entender que el cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Que tú trasciendes el tiempo, Señor, que nos has dado tu palabra como un cofre lleno de tesoros, de los cuales, Señor, podemos explorarlos, conocerlos y ser bendecidos a través de la obediencia. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que el que más te ama, que el que más te obedece, ese será más bendecido. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición, pedimos, amado Dios, tu divina gracia. Colocamos en tus manos nuestra vida, te damos gracias por todo lo que haces, Señor, por tu provisión diaria, por tus bendiciones. Gracias por todo y en todo, precioso Padre. Ponemos en tus manos, Señor,
nuestras ofrendas, nuestros diezmos voluntarios que presentamos ante ti. Y te pedimos, amado Dios, que tú los bendigas. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender lo que has escrito en tu palabra, cuando nos dices, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que aprendamos, Señor, a dar con alegría, con gozo. Que aprendamos a vivir la vida, Señor, tomando cada uno de tus mandamientos y obedeciéndolos con alegría, con gozo, con toda disposición, sabiendo que la suma de tus mandamientos es verdad, sabiendo que cada uno de tus mandamientos nos hace más aptos para el reino de los cielos. Gracias te damos, oh precioso Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.